Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Relojería Podcast. Mi nombre es Valentina, escribo en el Canto Astral. Y en este episodio, que es nuestro quinto episodio, estamos con la Moni, mi compañera, amiga, colega de la relojería, la Moni de Astrología Conectiva. Y en este capítulo, el quinto capítulo de la relojería, estamos con una gran invitada a quien vamos a hacerle preguntas. Ella es Claudia Sepúlveda. Hola Claudia, ¿cómo Hola, estás? hola, gracias por invitarme. Bueno. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Hola, bienvenida Claudia a este espacio. Muchas Quiero contarles gracias. que Claudia es una mujer de Valdivia, que es socióloga, es máster en asentamientos humanos y medio ambiente y es doctora en geografía de la Universidad de British Columbia, Canadá. Pero estamos invitando a Claudia porque nos interesa mucho una formación paralela que ella tiene, que en constelaciones familiares, constelaciones sistémicas, incluso constelaciones chamánicas y cuánticas. Y de todo esto nos va a contar la Clau, que para que podamos comprender cómo funcionan estas metodologías, estas terapias tan interesantes y tan atingentes también para el tiempo de hoy. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, estoy muy Bienvenida. bien, muy feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno, cuéntanos de dónde te estás conectando Ujú. y bueno, en qué estás ahora actualmente para que nos cuentes un poco tu contexto. Y Sí, también que nos gracias. cuente, para que la gente cache, también con quiénes tú aprendiste de constelaciones, Ajá. que Ya, nos cuentes un poco súper, de tu formación en constelaciones, que eso nos interesa muchísimo a nosotras y a la gente que escucha la relojería. excelente. Estoy aquí en mi casa, en Valdivia, en el sector, en la entrada norte de Valdivia, en una parcelita súper privilegiada en realidad en estas circunstancias. Y estoy en este momento de mi vida, estoy, bueno, haciendo terapia individual, o sea, sesiones individuales de constelaciones. Eso es lo que más estoy haciendo ahora. Mucho online y súper sorprendida de cómo funciona a pesar de todo y funciona una conexión increíble. Yo creo que es parte de lo que tenemos que aprender en este contexto, ¿no? O sea, que podemos conectarnos profundamente sin estar Mm. físicamente juntos. Y eso ha sido un aprendizaje súper potente, yo creo. Y estoy también armando un centro de terapias donde vamos a tener un espacio grande para hacer talleres de constelaciones y muchas otras cosas, porque la forma clásica de hacer constelaciones es grupal, los talleres de constelaciones, talleres grupales, ¿ya? Y ahí, bueno, les voy a explicar un poquito y ustedes me pueden ir haciendo preguntas de cuál es la metodología de trabajo. Pero también está esta versión de hacer sesión individual o de pareja, qué sé yo, ¿no? Como más en formato más pequeño, más simplificado. Y también estoy dedicada a las constelaciones organizacionales. Me formé en eso, fue mi última formación. em, y voy a partir por ahí quizás, como de atrás para adelante. Em, Me formé con el Instituto Bert Hellinger de Holanda. Ellos son, como para mi gusto, o sea, hacen un tipo de constelaciones organizacionales que a mí me hace mucho sentido, me gusta mucho su forma de trabajar. Y ellos están especializados en las constelaciones organizacionales, que son una gran rama de las constelaciones, ¿no? Y estoy trabajando con el Instituto Bert Hellinger para traer esa formación a Chile. Ya está aprobado un programa de formación online. Por esta primera vez va a ser online. Esperamos que el próximo año puedan venir. Mm. Em, y ya vamos a empezar pronto a hacer la difusión. Estamos en los últimos detalles de definir costos y todas esas cosas, pero estoy muy contenta de poder traer esa formación a Chile y como es online, puede ser a todos los países de habla hispana. Es la primera vez que se hace en español para América Latina, así que es un gran evento.
Y bueno, yo me formé originalmente en el Círculo de Constelaciones Familiares de Chile con Alfredo Colovati, que tiene una organización especialmente dedicada a las constelaciones familiares en Santiago. Alfredo, bueno, es un gran constelador, es una persona súper reconocida, muy talentosa. Y él hizo una formación en Pucón. Entonces ahí fue cuando yo tuve la oportunidad de formarme, el año 2015 y 2016. Ahí me formé en constelaciones familiares. Y luego fui haciendo todo un camino, porque uno, bueno, va explorando y va profundizando y te vas dando cuenta de que te interesa una Mm. cosa, otra. Y ahí tuve también algunos talleres de formación con Brigitte Champetier, que es una consteladora. Ella dirige el Instituto de Constelaciones Familiares de Madrid y hace constelaciones por todo, o sea, formación por todo el mundo. También es una persona muy reconocida, discípula directa de Bert Hellinger, que es el fundador de las constelaciones familiares. Um, y ella sigue una forma de hacer constelaciones que es como la última, porque fueron evolucionando las constelaciones junto con Hellinger, ¿no? Hellinger siempre fue la figura. Él murió el 2019, ya con más de 80 años, no, más de 90 años. Y durante toda su vida él siguió súper activo y fue además adaptando el método, ¿no? El método fue creciendo, evolucionando, cambiando. Entonces, Brigitte Champetier estaba muy cerca de él y ella siempre fue evolucionando junto a él, cosa que no todos los consteladores tienen la posibilidad de hacer, ¿ya? Mm. Porque uno se forma y después te dedicas a trabajar, qué sé yo, y quizá pasa mucho tiempo hasta que te puedes como actualizar de nuevo, ¿ya? Entonces, eso es una gran ventaja. Y ella aplicaba esta forma que se llama las nuevas constelaciones, porque hubo un giro en un momento, ¿ya? Hubo como un punto de inflexión donde Hellinger se dio cuenta que en realidad el constelador o la consteladora tenía que pasar a segundo plano, que sus intervenciones tenían que ser mínimas y que en realidad lo que tenía que hacer era sostener el campo. Nosotros llamamos campo al espacio donde la constelación ocurre, ¿ya? Entonces el constelador se pone en un centro vacío, que es lo que Hellinger siempre enseñó, ¿no? Que uno tiene que ir hacia adentro y en el fondo estar en un estado como meditativo y desde ese estado convertirse en un instrumento para que actúe el espíritu. Eh, hay muchas formas de llamarlo, pero él lo llamaba el amor del espíritu, ¿ya? Mm. Otras Amor. personas lo llaman la fuerza evolutiva, la fuerza de la Claro. vida, en fin, ¿ya? Entonces, cuando tú te pones ahí, puedes simplemente entregar, confiar y se mueve, la constelación se mueve sola. Esas son las nuevas constelaciones, o cuánticas Mm. también se llaman. Oye, Claudia, y para introducir a las personas que no conocen absolutamente nada de lo que es una constelación, ¿cómo Ujú. podrías definir qué es una constelación tanto familiar, organizacional, Sí, etcétera? ujú, como lo básico, así. Lo súper básico Eh, para... sí. Las constelaciones son un método, diría yo, o sea, para hacerlo más simple, son un método donde hay un facilitador o facilitadora y un grupo de personas y donde el facilitador em, crea un contexto donde la persona que va a trabajar un tema, esto estoy hablando básicamente de las constelaciones familiares, ¿ya? La persona que va a trabajar un asunto familiar, que siempre tiene que ser un asunto importante. Esto no se hace por curiosidad, por tratar de entender qué pasó con mi abuelita, no es algo intelectual, ¿ya? Tiene que venir de una necesidad real, de un anhelo, de una dificultad, de un dolor, de un obstáculo, algo que sea realmente relevante en mi vida, ¿ya? Entonces la persona dice, necesito trabajar esto y el facilitador o facilitadora em, pide a otras personas que están en ese grupo, también en la persona que puede elegir, representantes, ¿ya? Llamamos representantes a las personas que representan aspectos de ese asunto,
¿ya? Por ejemplo, una situación típica, viene una mujer, ¿no es cierto? Y tiene, qué sé yo, un conflicto con su hijo. Entonces dice, yo estoy pasando muy mal esta situación. Entonces, eh, el facilitador o facilitadora le pide que escoja a una representante para ella y a una representante para el hijo y quizá un representante para la dificultad, suponte, ¿ya? O el conflicto, ¿ya? Entonces, lo interesante es que las personas que son representantes comienzan a moverse y a mostrar ciertas emociones, ciertas conexiones o tensiones entre ellas que en el fondo sintetizan la esencia de lo que está pasando en la vida de esta persona, ¿ya? Es como van al fondo del problema, de la dificultad. Eh, Van a lo que llamamos el inconsciente, ¿ya? Que es lo que la persona no puede ver, pero se muestra ahí frente a ella. Entonces, es muy potente, ¿no es Sí. cierto? Porque trae a la luz lo que no se puede ver, ¿ya? Mm. Lo que no se ha podido ver hasta ese momento. Y bueno, y después de eso, que es un primer gran momento de transformación, cuando la persona puede ver, ¿no es cierto?, Mm. qué es lo que está pasando, eh, hay algunas intervenciones, dependiendo de cómo trabaje el facilitador o facilitadora, que básicamente apuntan a, a la integración de esta dificultad, al reconocimiento, al agradecimiento. En el fondo es a incluir lo que está excluido, lo que había estado excluido, o sea, hasta ese momento. Y, y muchas veces, y esto también, por esto las constelaciones se llaman sistémicas, ¿ya? Muchas veces esta dificultad no es personal, ¿ya? No es que esa madre tenga un asunto personal con ese hijo, sino que ellos están a su vez representando en ese sistema una dificultad que es parte del sistema, que ha ocurrido muchas veces, que es transgeneracional. Mm. Entonces es muy lindo porque al trabajar esa madre con ese hijo, están sanando al sistema también, ¿no? Y por eso es siempre sistémico, es siempre transgeneracional, porque resuena en muchas generaciones, en muchos lugares del sistema. Son patrones, nosotros lo llamamos, son patrones sistémicos. Y ahí me surge una Qué duda, maravilla. ¿cómo fue que Bert Hellinger descubrió esto, en el fondo de que al poner al situar a las personas ahí y empiezan como a sentir, me estoy poniendo en el lugar de la que está representando el conflicto, que puede ser una persona X que le dice, ya, tú vas a representar al hijo, y esa persona empieza a sentir lo del hijo, Exacto. cómo se descubrió eso, o cómo Sí, opera, cómo se puede explicar de una sí, manera como sí. Claro, racional, que, un poco más racional, claro, porque no sé si tú has participado en una constelación, ¿vale? Sistémica siendo personaje, no. pero es impresionante lo que sucede. Realmente sientes emociones, sensaciones, incomodidades que tú no tenías previamente a hacer ese personaje. Y tienes, se vienen pensamientos, es una cosa muy, muy loca que sucede en el cuerpo y que es súper inexplicable. Así que es súper interesante la pregunta que estás haciendo, Sí, porque ¿cómo es que se descubre esto? ¿Cómo, qué pasa ahí? sí, es una excelente pregunta. Porque tiene dos partes. Una, cómo lo descubrió Hellinger y dos, cómo funciona, ¿verdad? Hellinger, ahora puedo responder esta pregunta porque yo no lo sabía, ¿ya? Y Hellinger publicó, o sea, después de morir Hellinger, su viuda publicó una autobiografía, ¿ya? Que yo estoy devorándome porque me llegó hace poquito. Y es muy linda porque en esta autobiografía él cuenta cómo llegó a descubrir las constelaciones, cosa que yo, para mí era como una especie de mito, o sea, como que uno trataba de entender porque él nunca lo había explicado de esta forma tan detallada. O sea, me imagino que las personas cercanas lo sabían, pero yo no tenía idea. Entonces es muy lindo porque él era un sacerdote. em, y lo primero que descubrió siendo sacerdote fue la terapia grupal y eso lo fascinó. Entonces
estamos hablando de los años 50, ¿ya? Entonces, él empezó a usar terapia grupal con sus estudiantes, dirigía colegios en África, qué sé yo. Em, y luego, entre que renunció y lo echaron de la orden a la que pertenecía, se dedicó a la psicoterapia, empezó a estudiar psicoanálisis y un montón de cosas, y de todos los lugares donde llegaban, los echaban. Es súper interesante porque lo echaban. O sea, llegaba un momento en que le decían, ¿sabe que usted se tiene que ir porque está haciendo cosas diferentes a las que están permitidas? ¿Cachai? Como que él siempre empujaba un poco los bordes, ¿no? Quería ir más allá, quería... Bueno, el asunto es que en esta búsqueda, que no te puedo repetir ahora porque va contando que hizo una cosa, conoció a un terapeuta, conoció a otro, viajó para allá, viajó para acá, y son muchos nombres que yo no conozco, porque son muchos terapeutas que eran muy conocidos en esos años, principalmente en Europa, que para mí no son, son muy familiares. Pero el asunto es que en una de esas experiencias en Estados Unidos, con una terapeuta cuyo nombre no recuerdo, él se dio cuenta que cuando ella guiaba un taller grupal, las personas que estaban en ciertas posiciones no estaban representándose a sí mismas. Él se dio cuenta de que estaba pasando otra cosa, además, que no estaban actuando, sino que algo los tomaba. Y ahí empezó a investigar eso, empezó a investigarlo. Y después, bueno, combinó las constelaciones con terapias corporales, o sea, no las constelaciones, quiero decir la terapia grupal, con la terapia sistémica familiar, con varias cosas y creó este método que lo central es el método, ¿ya? Es la fenomenología, porque en el fondo Hellinger se dio cuenta que nosotros somos un instrumento, que nuestro cuerpo, como dice Mónica, puede captar información que está en un campo de información y que si nos dejamos tomar por ese campo, nos convertimos en un canal, en el fondo. Ya, estas palabras no las usan los consteladores, son como mucho más, como muy sobrios. Los consteladores nunca van a explicar esto funciona así, funciona así. Yo aquí puedo sincerarme y creo que estamos en una época en que ya, no sé, podemos ser totalmente honestos, no hay ningún conocimiento que haya que guardar. Y para mí, ¿cómo funciona? Es así, porque hay un campo de información. Y esto está estudiado desde la biología. No sé si conocen a Rupert Sheldrake. Sí. Él ha hecho experimentos donde comprueba que, por ejemplo, bueno, esto viene de un gran evento que fue registrado donde está esta primate en una isla que descubre una manera de pelar unas papas. No sé si conocen esa historia. ¿Experimento del mono 100 o es otro? No sé si es el mismo, pero donde en el fondo una hembra de un primate de una isla, que nunca me acuerdo el nombre, ella empieza a pelar como un tubérculo, o sea, a lavar un tubérculo que no era parte de la dieta, ¿no? Y le enseña a su clan, a su tribu, a comer eso. Bueno, simultáneamente, todas las poblaciones de ese primate del archipiélago, o sea, eran muchas islas y que no se conectaban directamente, empezaron a comer ese alimento. ¿Ya? Entonces eso llevó a la pregunta de cómo se comunicaron. Entonces Sheldrake hizo varios experimentos donde le enseñaba, por ejemplo, a unos pollitos a comer ciertas cosas. O sea, era una familia de pollitos que habían nacido de, qué sé yo, la misma camada de huevos. Entonces le enseñaba una cosa, pero lo había separado de los otros, y los otros que estaban lejos hacían lo mismo, ¿no? Entonces, en el fondo, hay muchos experimentos, pero en el fondo estamos unidos por un campo de información, y cuando pertenecemos a un sistema familiar, esa información viene con nosotros, o sea, nunca estamos solos. Valentina está acompañada de todo su linaje en este momento, ¿ya? Y eso está en su ADN, en su cuerpo, en sus emociones, en su manera de hablar, en su fenotipo, ¿cachai? Está en ti, o sea, tú eres una combinación de todos tus ancestros. Y eso es información, y es como un campo invisible que viaja con nosotros. Y asimismo,
somos también portadores del campo de información de nuestra cultura, de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestro género, ¿cachai? De nuestro colegio, donde estudiamos, de lo que sea, podemos como conectar a ese Wi-Fi, ¿cachai? Como si fuera un cable invisible, nos conectamos a ese Wi-Fi y empieza a bajar información. Entonces hay personas que son más perceptivas, más sensibles, que son representantes increíbles, y otras que son más, qué sé yo, no sé, no se conectan tanto, pero todos tenemos esa capacidad. Entonces, eso fue lo potente de Hellinger, que descubrió que podemos eh, ponernos al servicio de otro ser humano y representar para ese ser humano lo que no puede ver. Y si además lo hacemos sistémico, podemos representar dinámicas familiares, podemos representar patrones, etc. Y esa fue como el gran, potente descubrimiento, y él siempre, siempre, siempre permaneció fenomenológico, permaneció fiel a que él lo llamaba, porque a todo esto, ese campo de información, me estoy alargando mucho, ¿no? No, está bien. No, no, por favor. Ese campo de información. Este campo de información, Hellinger, después de hacer muchas, muchas constelaciones, porque él fue descubriendo los principios sistémicos, que son los que gobiernan a los sistemas familiares, ¿ya? Y que tienen una versión especial para los sistemas organizacionales, qué sé yo. Entonces, a partir de ver muchos sistemas, empezó a entender cómo funcionaban. Pero para muchos, el gran, gran aporte como conceptual de Hellinger fue entender, aparte de lo metodológico, fue entender que ese campo de información tiene 3 dimensiones, tiene 3 niveles. Y siempre estamos conectados a esos 3 niveles, que es la conciencia individual, donde somos conscientes de nosotros como individuos y podemos darnos cuenta más o menos de si estamos siendo fieles o no a nuestro sistema familiar, por ejemplo. O sea, cuando somos la oveja negra lo tenemos clarísimo, ¿verdad? Sabemos que estamos yendo contracorriente y nos sentimos medio culpables y rebeldes. Sabemos eso, ¿ya? Ese es el nivel individual. Después está el nivel de la conciencia del sistema, que es inconsciente. Ahí es cuando repetimos patrones, repetimos historias, estamos al servicio de lo que pasó antes y no nos damos cuenta. Y pasan cosas en nuestra vida y no entendemos por qué. Y después podemos, en algún minuto, o lo que pasa en nuestro cuerpo también, ¿verdad? Las enfermedades son mensajes de nuestro inconsciente y puede ser sistémico. Y después hay un tercer nivel que es lo que él llama el amor del espíritu, o simplemente lo llama la mente espíritu. Otros lo llaman la fuerza evolutiva, que es como una energía neutra, pero muy potente, muy poderosa, que es la que gobierna todo. Y en esa energía no hay ni bien ni mal, no hay, no, o sea, todo es perfecto, ¿no? Y es esa energía, y esto es súper importante, esa energía, esa fuente poderosa de amor finalmente, ¿no? De amor que todo lo acepta, todo lo comprende, eh, todo lo incluye, esa es la que entra a la constelación para ordenar, para sanar. Entonces entra Qué como lindo. dice Hellinger, y otros consteladores dicen como que entra como una brisa fresca, ¿no? Tú estás ahí en la constelación y llega un punto en que como que sientes como, ¡ah!, como que algo muy sanador ocurrió. Y es como que entra ese amor del espíritu y abre la conciencia en el fondo, para que tú puedas ver con otros ojos esa historia difícil. Sí, ese Y amor eso es del lo que espíritu que está ahí narrando es tan, sorry aquí que ponga, pero es tan pisciano, es tan de Piscis, sí, que justamente ahora estamos con el sol en Piscis, entonces también, bueno, también en parte por eso con la Moni quisimos invitarte como
Qué ahondar desde ahí, bonito, desde lo inconsciente, desde también esta aceptación sin juicio, fundamentalmente tiene que ver justamente, con lo eso es. pisciano. Sí, sí. Em, y desde ahí, en el fondo, ¿cómo en el fondo podemos ir dándonos cuenta cuando estamos repitiendo un patrón que viene, ponte tú, del árbol genealógico, o que es algo que es netamente mío, o cómo yo, en el fondo, cómo vamos distinguiendo eso, para desde ahí, Ujú, cómo también desde ahí sanarlo? ¿Cómo ujú. sanamos en una Sí, constelación ¿Cómo, familiar? cómo ocurre la sanación concretamente? sí. Que algo mencionaste de la integración de ese problema o de Sí. ese conflicto dentro de ti. ¿Cómo ocurre esa integración? ¿Qué es lo que pasa ahí concretamente? Sí. Bueno, generalmente lo que pasa es que ves, ¿no? O sea, Hellinger dice, lo que sana es la verdad, ¿no? O sea, no hay sanación si no hay verdad. Y la verdad puede ser muy dolorosa. Mm. Puede haber situaciones muy terribles que ocurrieron, em, pero de manera tal vez misteriosa, aunque haya sido difícil, cuando lo traemos a la conciencia, algo se repara, ¿ya? Em, Algo profundo se repara en el sistema. ¿Por qué? Porque muchas veces estas historias vienen con exclusiones, ¿no? Cuando algo muy difícil ocurre, hay personas que fueron olvidadas, eventos que fueron olvidados. Puede ser, si hay una situación de abuso, puede ser, fue olvidado el perpetrador o la víctima. Alguien, siempre hay estas polaridades y estas personas o alguien que fue muy rebelde, una mujer que fue, no sé, que fue madre soltera. ¿Cuántas mujeres madres solteras fueron expulsadas de su sistema Mm. y olvidadas? Y se formó una familia que no tiene pasado. O sea, ese hijo o nieto no sabe de quiénes fueron sus abuelos y se produce una exclusión gigantesca, ¿no? Mm. Entonces, esa es la principal causa de los patrones sistémicos difíciles, la exclusión de alguien. ¿Por qué? Porque el sistema, en el segundo nivel de conciencia, quiere y necesita estar completo. Entonces, va a pulsar a través de todas las generaciones para que los que fueron excluidos sean incluidos de nuevo. Y por eso muchas veces las historias difíciles que vivimos nosotros, y aquí voy a lo que preguntaba Valentina, eh, esas historias difíciles, ¿no es cierto?, se expresan o están mostrando esa exclusión, están mostrando lo que no se pudo ver y nosotros lo mostramos en nuestra vida, a veces de manera brutal, digamos. Pero cosas, por ejemplo, un ejemplo, qué sé yo, una historia muy típica. Hubo una estafa en nuestra familia, eh, alguien estafó a otro y nosotros siempre nos estafan, siempre nos estafan, siempre nos estafan. Pero ese estafador fue expulsado y nadie lo vio. Entonces nosotros estamos mostrando a los estafadores del mundo, ¿cachai? Que nos dicen, oye, mírame, mírame, mírame. ¿Por qué? Porque alguien no dejó de pertenecer y eso es imposible. Todo pertenece al sistema. Entonces, en el fondo, el sistema nos pone al servicio de ese que fue excluido o del todo, digamos, para que vuelva a completarse O y de eso que empecemos a fue, buscarnos y eso que fue callado también, lo como, que fue callado, los secretos, como que claro, también. como que hay altas cifras de abuso dentro de la casa, ¿cachai? Entonces desde ahí Exacto. también se empieza a perpetuar el abuso hasta que alguien alce la voz, por ejemplo. Sí, o sea, claro, ahí hay como están los distintos planos, ¿verdad? Porque desde el plano del sistema es importante incluir a todos los que fueron, porque el abuso también, o sea, esto es transgeneracional. ¿Quién sabe Mm. dónde comenzó la historia? ¿Dónde comenzó el abuso? ¿Ya? O sea, podemos llegar hasta 4 generaciones, pero seguramente viene de más atrás, viene de más atrás, viene de más atrás, ¿verdad? Entonces, también comprender que siempre el abusador fue abusado antes, ¿no?
siempre es como, es un ciclo, que Claro. no tiene fin al final, ¿no? ¿Dónde comenzó? Entonces lo importante es que en algún lugar alguien pueda incluir a ambos, pueda incluir tanto al abusador como al abusado o la abusada. Mm. En su corazón significa incluir, significa poder mirar a estas dos personas, que eso no va a ocurrir en la generación inmediata, probablemente se requiere un par de generaciones o un poco de distancia, ¿verdad? Para que alguien pueda hacer ese gran acto de amor que significa mirar a ambos como parte del sistema, honrar sus destinos y decir, ambos pertenecen y yo no soy quien para juzgar, ¿ya? Pero, pero en lo inmediato, si el abuso está cerca, si está siendo afectada una persona concreta, que, por ejemplo, obviamente que hay otro tratamiento, o sea, ahí uno necesita, en primer lugar, apoyar a la persona que está viviendo el abuso, Mm. ¿no es cierto? Validar esa experiencia, dar la posibilidad de que reciba contención, de que reciba toda la, que reciba de vuelta la dignidad y la inocencia que se Ujú. perdió, y tomar distancia con el abusador, ¿no? O sea, ahí hay otra forma. Entonces, siempre va a depender de qué tan cercana es la Mm. experiencia, Claro. quién está involucrado, ¿no? ¿Cómo Oye, se Clau, puede, como, no, lo último que me llama mucho la atención, sobre todo la cantidad de abusos que existen hoy, cómo se Sí. puede como recobrar la dignidad después de pasar con ese tipo de abusos de, en el fondo de todo tipo, porque también Sí, sí. hay una... Es un trabajo personal, o sea, personal y colectivo, Mm. pero si hay una persona que ha vivido un abuso, em, hay un trabajo muy importante consigo misma, con su niña interna, o su adolescente, ¿no es cierto? O su mujer, o quien sea el aspecto que haya vivido ese abuso, pero que está ahí. O sea, muchas veces hay abusos, ¿no es cierto?, que ocurrieron en etapas muy tempranas y están naturalmente, están un poco borrosos o simplemente no se recuerdan, pero está esa sensación de haber vivido una experiencia de abuso. Entonces, es un trabajo muy delicado, súper, súper delicado de poder, de que esa persona adulta conecte con esa niña, ¿cierto? Y le pueda decir, yo te cuido ahora, ¿no? O sea, lo que no recibiste en ese momento, te lo doy ahora. Y te devuelvo tu inocencia, ¿no? Y eso uno puede hacer un ritual, puede representar a la niña, representar a la adulta, y la adulta le devuelve, por ejemplo, una piedra, un cuarzo que represente la inocencia, la niña la toma, lo pone en su corazón. Uno puede recurrir a muchas herramientas para restituir esa inocencia que es lo fundamental, ¿no? Y ese cuidado que no tuvo, porque en el fondo el gran paso para convertirnos en adultos, en adultas, es hacernos cargo de lo que no tuvimos, ¿no? O sea, darnos a nosotros mismos, a Mm. nosotras mismas, lo que nuestros padres o nuestro sistema no nos pudo dar. Y ahí decimos, ok, ya no los necesito, en el sentido de que me cuiden, qué sé yo, ¿no? Ahora me hago cargo yo de mí misma. Y eso incluye a mi niña y todo lo que ella no recibió. Y esto también es cuántico, porque a veces pensamos que esa niña quedó en el pasado, pero no, ella está viva aquí y ahora, Mm. ¿verdad? En cada célula de tu cuerpo existe esa niña y sus emociones, su experiencia. Entonces tú puedes hoy ayudar a que esa niña sane. Es posible. qué potente eso que estás diciendo, Clau, porque, y también lo ligo con la otra parte de tu trabajo, que ya se lleva a un nivel un poco más social, más colectivo, que son las constelaciones sistémicas o los rituales sistémicos, porque si pensamos como la sociedad actual,
si nos pusiéramos a ver desde esta mirada, desde la mirada de lo que está pasando dentro de cada individuo como parte de esta sociedad, lo que vemos es un montón de niños heridos también. Y que los referentes que nosotros tenemos, por ejemplo, mi generación, que tenemos de adultos, son personas que quizás no tuvieron el tiempo ni el espacio para hacer una sanación profunda de sus niños interiores, ni hablar de las generaciones anteriores, y cómo hemos construido sociedad en heridas que no sanadas, no vistas, y que la exclusión se ha perpetrado hasta este momento, que quizás es un momento precioso de la humanidad donde queremos mirar estas cosas y queremos Sí, hacernos cargo. Y, y cómo es esto de trabajar con los sistemas a nivel quizás un poquito más colectivo. sí, Eh, sí. Bueno, ahí hay un trabajo maravilloso que es el trabajo de los rituales sistémicos, mm, que lo desarrolló Dan van Kampenhout, que es un holandés. Tengo unos libros aquí, no sé si quieren, les muestro, tenía varios libritos. Por ejemplo, está Las 4 direcciones, Dan van Kampenhout, así se escribe su nombre. quiero leerme Él ese es, libro. él es un holandés que es un hombre muy muy especial, digamos, ¿no? Con una conexión muy especial, y él fue formado por un chamán en sus sueños, ¿no? Lo empezó a visitar un chamán y lo empezó a formar y a guiar, y él, bueno, finalmente se convirtió en un practicante chamánico muy avanzado. Y en este camino conoció a Hellinger, ¿ya? Y se dio cuenta que había muchas similitudes entre la manera de trabajar del chamanismo y las constelaciones. Entonces empezó un diálogo con Hellinger muy lindo, él lo cuenta en sus libros, um, y finalmente él hizo una síntesis de las dos cosas y creó los rituales sistémicos. Entonces, los rituales sistémicos son, por ejemplo, para lo que estábamos hablando recién y lo que decía la Moni, um, él, Dan van Kampenhout, puede guiar una, es una especie de constelación arquetípica, ¿ya? No es una constelación para un caso, sino que él dice, a partir de esta historia, por ejemplo, de esta historia de un abuso, ¿no es cierto?, concreto, vamos a hacer un ritual. Entonces él llama, por ejemplo, por decirte, llama adelante, ¿no es cierto?, o arma como un medio círculo con todas las mujeres, con representantes de todas las mujeres abusadas de distintas maneras a lo largo de 7 generaciones, y se ponen, ¿no es cierto?, ahí. Y por el otro lado llama, qué sé yo, a todos los abusadores o abusadoras que se pongan al frente. Y al medio, no sé, puede haber un grupo de personas que van entrando y van yendo donde las mujeres, conteniéndolas, qué sé yo, y después hacia donde los, no sé, ocurre una especie de constelación, ¿cachai? Uno no sabe qué va a terminar ahí, pero, y él entre medio se pasea con su tambor y va cantando, canta, 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 canta. Va canalizando a través de su canto, un canto que es puro amor, pura sanación, conciencia, integración, y se va moviendo. Las personas van, se produce una macro constelación. Yo estuve en un taller con él que organizó Alfredo Colomati en Santiago, que éramos como 300 personas, y hubo eh, unos rituales así impresionantes. Realmente es una cosa que no se puede explicar en palabras, pero es como un fractal de la humanidad está haciendo un ritual para sanar algo o movilizar una conciencia, ¿no es cierto?, que abarca quién sabe hasta dónde, porque es muy profundo. Entonces, con ese tipo de trabajo uno no espera resolver los problemas, sino que lo mismo que con las constelaciones de grandes temas sociales, lo que uno espera es producir como grandes transformaciones de conciencia en quienes participan y sus respectivos campos sistémicos, ¿no? Entonces así resuenan
en muchas personas. Es misterioso eso, yo no sabría decirte qué efectos puede tener, pero me imagino que si hiciéramos muchos de esos rituales constantemente, ocurrirían cosas muy potentes. Se me viene la imagen como de una gota de agua cuando cae el agua y genera toda una expansión de ondas en una lluvia Exacto. en un lago, por ejemplo, que es algo que estoy como mirando. Entonces, se genera ondas que se entrelazan entre ellas y, y eso es una trama que sí, claro, que si esas gotas de agua, por ejemplo, son personas que están despertando, que están generando nueva conciencia, esas nuevas tramas son diferentes a lo que había antes en esa superficie. Y por supuesto que eso va a tener un impacto en nuestro hacer, en nuestra manera de relacionarnos colectivamente. Súper Sí, potente lo que sí, sucede. sí, sí, totalmente. Sí. Oye, Clau, ¿y tú tenías una experiencia de constelar un evento muy concreto, colectivo, que vivimos nosotros en Chile el año 2019, que es el estallido social? ¿Nos podéis Sí, contar un poco de eso? ¿En qué contexto sucede esa constelación y qué pasa ahí? ¿Cuáles son los personajes que se constelan? ¿O qué sí. es lo que se trata, qué es lo que se manifiesta, se muestra? Ujú. Sí, esa fue, y organizamos con mi amigo Raúl Rosales, que es colega constelador, organizamos un taller que llamamos Constelaciones para el despertar de Chile. Em, y fueron, no sé, como alrededor de 30 personas, algo así. Y bueno, hicimos una serie como de ejercicios de preparación, ¿no? Como de ir conectando con el campo ancestral de Chile, con todos los linajes, eh, con el alma de Chile, no me acuerdo. Fueron varios así como pequeños rituales que fuimos haciendo hasta que ya nos preparamos para hacer una constelación sobre el despertar. Y ahí aparecieron, mira, no me acuerdo así como en detalle, pero aparecieron algunas cosas interesantes. eh, y era, bueno, uno, la polaridad, ¿no es cierto?, entre como excluidos o víctimas y perpetradores, como los privilegiados y los excluidos, ¿no? Era como una gran polaridad y, y era muy difícil para las personas ponerse en un punto medio, como que, o sea, nosotros pusimos como un espectro, ¿no? Como de los privilegiados, los excluidos y un lugar medio y nadie podía quedarse en el medio. Era una cuestión muy interesante, ¿no? Era como que el medio era insostenible, como que la situación obligaba a tomar Wow. partido. Entonces, esa división estaba tan marcada, era muy fuerte. Eh, y después, eh, el representante del despertar eh, circuló mucho rato como perdido, estaba muy perdido y muy como asustado y circulaba por todos lados y no paraba y daba vuelta hasta que una mujer le tomó la mano y se calmó. Y esa mujer estaba como sentada, no estaba representando a nadie, pero ella había hablado todo el taller como de la sabiduría, había hablado de los mayores, como del, no sé, y de las mujeres en particular. Entonces fue muy potente este gesto, me acuerdo, ¿no? De que el despertar estaba como vuelto loco, no sabía para dónde ir, y una mujer mayor, sabia, lo calmó. Y lo otro muy potente que pasó es que pusimos como un momento de lo que estaba pasando ahora y el futuro, hacia dónde vamos, como el futuro de este proceso, ¿no? Hacia dónde se dirige este despertar. Y en el futuro se pusieron puras personas, las personas mayores, porque había como muchas personas de más edad, o sea, era todas generaciones, todo tipo de generaciones.
Y todos los mayores se fueron al futuro, como una cosa así como paradójica, ¿cachai? Yo en el momento no lo entendía. Y después me di cuenta que en el futuro hay mucha sabiduría. Es como, es como que en el futuro vamos a ser muy sabios, ¿no? Y, y no era posible llegar tan rápido, ¿no? O sea, como desde el presente no era claro cuál era el puente hacia ese futuro, ¿no? Había como un pequeño espacio misterioso, como faltaba una conexión todavía, ¿ya? Podíamos avanzar un poco, pero esta sabiduría estaba lejos. Claro, bueno. Y ellos nos llamaban, nos decían, ya, pues vengan, vengan, apúrense. ¿Y por qué no avanzan más? ¿No? Y no podíamos, era como, yo estaba ahí, yo estaba como representando el presente y el impulso a ir hacia adelante, y no podíamos, había una barrera, hasta aquí podemos llegar por ahora, ¿cachai? Pero quedé súper esperanzada por esa sabiduría. Sí. ¿Y el futuro, cuánto futuro, más o menos? No sabemos. El futuro por venir, ¿no? El Claro, futuro ya. que vendrá, que está Claro. avanzando, porque hay un concepto muy interesante en las constelaciones organizacionales, sistémicas, que desarrolló otro holandés, Jan Jacob Stam, y él dice, como este tercer nivel de conciencia que Hellinger descubrió en los sistemas, él lo llama la fuerza evolutiva, ¿ya? Que es como la gran fuerza que mueve a los sistemas sociales, organizacionales, a todos en realidad, pero en particular a las sociedades, a las organizaciones. Entonces él dice que esa fuerza evolutiva se expresa en un futuro que se acerca hacia nosotros. No es que nosotros vamos hacia el futuro, sino que ese futuro viene hacia nosotros. Es O como sea, que lo la vamos, fuerza como que lo vamos nos va, tejiendo, claro, a eso sí, se... y Ya. sí, y se va como manifestando, materializando, ¿verdad? Y ahí se va como acercando y nosotros avanzamos hacia él. Entonces, ese futuro por venir era esta sabiduría, ¿no? Como que estamos creando hoy esta sabiduría del futuro. Qué lindo Wow. también lo de la mujer sabia. Sí, Creo que es una sí, energía también que con la Moni en los otros capítulos también hemos hablado mucho de que estamos en una nueva inteligencia que también es mucho más, en el fondo, que nos invita también a abrazar nuestra parte más emocional, que ha sido súper excluida. exacto. Totalmente. Sí, pues como humanidad hemos relegado Sí, po. totalmente a la oscuridad lo femenino, esta receptividad, este comprender esas otras dimensiones que en astrología serían las dimensiones más transpersonales, que movilizan los planetas como Neptuno, Urano, Plutón, y que requieren de una sensibilización que en general hemos tapado porque le hemos dado mucha bomba o sea, mucho bombo a la cabeza, a la racionalidad, a la parte más mental y más práctica, y que son complementos. Que, o sea, tampoco es dejar de lado lo racional y lo práctico, sino como poder incluir justamente esa parte más blandita, más amorosa y más sensible también. Sí. Integrar, hacerlo coherente en el fondo. Oye, ya tenemos que ir cerrando, pero a mí me gustaría, para ir cerrando, que a mí se me queda una pregunta en el tintero. Sí, dale. Como por ejemplo, cierto que hay ciertos sistemas, o sea, uno nace dentro de un sistema donde hay ciertos comportamientos que se vienen perpetuando en el linaje. Habíamos dado el ejemplo, por ejemplo, del abuso, ya un abuso que en el fondo de generaciones se viene repercutiendo. Eh, en el fondo, la sanación viene por ver esta trama que se está repercutiendo. La sanación viene porque esta es una persona que alzó la voz, dijo, oigan, stop, paremos, o por dónde, en el fondo, por dónde viene la sanación, porque también muchas veces me preguntan eso en las sesiones de astrología, como
¿Cómo se sana particularmente algo que se viene dando y dando y dando dentro del árbol? Mm. Mm. Sí, es una buena pregunta. Yo creo que pienso como distintas cosas. Entonces me doy cuenta de que hay sanación en los tres niveles de conciencia, ¿no? Esa sería mi respuesta. O sea, hay una sanación que es a nivel de tu conciencia individual, donde tú como persona, ¿no es cierto?, eres capaz, por ejemplo, si estamos hablando del abuso, de dar ese gran paso y de decir, yo me hago cargo de mi niña y la cuido. Y con todo lo que eso significa en términos de poder en algún minuto, que no es una obligación, ¿verdad? Pero en algún minuto poder mirar esa historia desde un lugar que no sea, digamos, tan doloroso, ¿no? Tan, tan dual, ¿no? Que por supuesto no es algo que uno pueda exigirle a nadie, porque es un camino muy difícil, ¿ya? Pero básicamente es como decir, yo me hago cargo de mí, de mi niña, y hago ahora lo que necesita ella y yo para reparar lo que pasó. ¿Ya? A nivel del sistema, también hay una sanación cuando la historia que fue olvidada o la persona que fue olvidada es incluida. Y eso requiere que alguien, como decía antes, pueda mirar todo. ¿Ya? Eh, alguien del sistema, que puede ser la hija, la nieta, la bisnieta de lo que pasó, O también pueda el niño mirar. o la niña abortada, que muchas veces algo Exacto, también. Parece, es sí. muy común, como en una sociedad Exacto, tan desde esa moral, muchos ujú, abortos están completamente silenciados ahí. totalmente. Ese es un tema súper importante, que también se olvida. O niños o niñas que murieron prematuramente. Es tan doloroso que se olvida, nadie habla Mm, de ello. mm, ¿Ya? Hay muchas cosas que se olvidan, o madres que murieron en el parto. ¿Ya? Hay muchas historias que es tan terrible que nadie las habla. mm, Entonces, cuando otra persona de ese sistema puede mirar esa historia y decir, incluyo a todos los involucrados en mi corazón, el sistema se sana, el sistema se completa de nuevo. Como eso que estaba afuera vuelve a entrar, porque en ese corazón vive entero, completo, y eso es suficiente para que el sistema se repare. ¿Ya? Este movimiento amoroso de alguien del mismo sistema. Y luego está el amor del espíritu, que es esta oleada de amor divino, misterioso, que te mueve a un nivel de integración y de aceptación, de gratitud, que dura quizá 3 segundos, mm. pero es suficiente para generar un movimiento de tu conciencia. Y eso toma a todos, eso toma a todos los que están en ese campo, en esa constelación. Y es una sanación mucho más universal, más de la humanidad, de Ujú. todos nosotros. Mm, qué lindo. Qué bello. Qué Uf, interesante. Podríamos hablar 1000 horas más de todo sí, esto. Sí. sí, pues desde ahí podríamos también dejar como preguntas abiertas para nuestras y nuestros auditores. Claro. Em, y de repente hacer un nuevo episodio con las preguntas de la gente también, como que sería Sí, interesante ahí. Ay, sí, sí, sería muy Porque de ahí bueno. surgen sería bacán, claro, ese espacio de esas respuestas, porque yo creo que somos una generación y también estamos en un periodo, luego de todo lo que hemos también conversado aquí con la Moni, del 2020 y los tránsitos, y estamos como a nivel astrológico se ve este cambio de dejar realmente una estructura, sobre todo muy patriarcal, capitalista atrás, mm, y eso conlleva justamente ir sanando cada uno de nuestros sistemas. Eh, eso, exacto. eso, eso a nivel astrológico también está muy marcado por los movimientos planetarios que hemos visto que se han Ujú. venido tejiendo en el fondo. Sí, Entonces sí. desde ahí sería súper interesante también dejar el espacio abierto y la Claudia muy buena ondamente eh, Sí. responderlas No, y hablarlas las tres en conjunto también.
Sí, no, y sería, no sé, me parece fascinante esto de combinar los saberes, los conocimientos, y si a ustedes se les ocurre una forma como de dialogar entre las constelaciones y la astrología, también, no sé, Sí, a mí no se me ocurre ahora, pero creo que sería muy, o muy sea, bello. la astrología también es lo mismo casi, o sea, es lo mismo Claro, porque estamos insertos en un sistema también. Y ¿no? eso Y en un también es campo en un campo energético. energético, sí, pues justamente, entonces claro, desde ahí estamos o sea, somos compañeras también la sí, astrología es súper sistémica, eso es lo que voy. ajá, totalmente. Es un mandala vivo que tiene, o sea, es una interrelación de campos energéticos. Cuando hablamos de signos son campos energéticos. Claro. Y, y los planetas serían como estos personajes que se van moviendo y se van movilizando y que tienen su propio ritmo, pero nosotros a la vez, como somos un sistema planetario per se, nuestras cartas astrales lo muestran, también estamos como interrelacionados con estos campos más globales. Totalmente, Y ahí es donde totalmente. sucede toda la trama de la vida. Y eso es súper, súper potente también poder verlo a nivel de constelación, como, o sea, desde esa mirada, ¿sí? Cómo Sí, poder hacer dialogar estas disciplinas de una manera más concreta. Yo sí. confieso que una vez hice un ejercicio en un taller, así jugando, constelé la carta astral del día, porque estábamos hablando de una luna nueva o una luna llena, no me acuerdo qué luna era, pero era un taller de luna y, y le pedí a los participantes del taller que se pusieran en posiciones donde estaba la carta, cómo estaba la carta astral, alguien que hiciera de Sol, de Luna, de Ajá. Neptuno, de Oh, Plutón, qué bueno. y que comentaran lo que estaban sintiendo. Y fue impresionante. O sea, solo con un ejercicio pequeño, yo sin saber nada de constelaciones, se generó algo muy curioso porque las personas que hablaban desde los planetas que tomaron roles, era como si estuviera hablando un planeta con esas características. Entonces fue muy loco y a Qué mí yo alucinante. tengo, siento que tengo que seguir explorando eso Sí, porque es muy, 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 muy potente lo que muy pasa ahí. lindo. Sí. Y además que hay lo último que digo, porque sé que estamos ya en el tiempo, pero hay una cosa súper interesante en las cartas astrales y es que se repiten, ¿no es cierto? En las familias se repiten el signo, el ascendente, la luna, no sé qué. Y también hay ciertos planetas que en el fondo son los personajes de nuestra vida, ¿no? O sea, mi Piscis, por ejemplo, es mi mamá. Yo sé que mi mamá es ese Piscis, ¿cachai? Mm. Y uno sabe esas cosas, ¿no? O ese Neptuno en realidad. Ella es ese Neptuno que está ahí y con todo lo que significa. No sé si ustedes coinciden en eso, o sea, que uno podría en nuestro sistema representar planetas, aspectos que son Totalmente. De súper hecho, me ha pasado evidentes. en consultas de estar hablando de la carta astral de la persona que me está consultando y cuando menciono un signo o una característica de un planeta me dice, ah, pero es que ese es mi papá. Y Claro, es como, exacto. las personas sí efectivamente relacionan ciertas energías con personajes de su vida, Sí, con, sí, con, sí, con sí, situaciones también. sí. Y sí, Eso es sí, alucinante. totalmente. Están representados, claro. Y así Sí, como Sí. también el símbolo, es que eso es lo interesante del símbolo también, como, porque por ejemplo puede ser papá, pero también ese mismo símbolo puede ser la autoridad, mi propia responsabilidad y, ¿cachai? O mi Son exacto. jefe. los distintos Claro. como niveles también. Capa, Acá también estos claro. son los distintos engranajes. Sí, em, por eso, claro, muy, muy lindo de ir tejiendo con otros conocimientos, porque finalmente también está todo unido, po, ujú, ujú, está todo totalmente. unido. Ya yo creo que vamos cerrando porque obviamente podemos hablar millones, o sea, me encantaría hacer millones de preguntas más, La geminiana tiene 800.000 preguntas más. sí, pero vamos a seguir conversando, yo creo, ¿cierto? Es Sí, interesante ir ahondando y también parte de lo que nos propusimos con la Moni en el fondo también tiene que ver con dar nuevas vías de autoconocimiento, de que siempre se habla de que
nada, de que hay una forma de sanar que, por ejemplo, vendría siendo, ay, tienes que ir al psicólogo, no sé qué, no sé cuánto, y uno también va hablando, o sea, en el fondo va tomando también y va viendo consigo mismo que de repente tal vez no es la terapia semanal la que me va a ayudar en mi proceso, también pueden haber otros procesos. Entonces también desde la relojería queremos mostrar también las distintas vías que existen para llegar al encuentro con este espíritu de amoroso que todos tenemos. Y desde ahí también este como enraizamiento a nuestra propia integridad y autoconocimiento finalmente, para vivir una vida más plena, ligera, en armonía. Eso. Eso desde como mi cierre desde la relojería. Maravilloso. Yo quiero agradecer infinitamente a la Clau por todo el conocimiento, la sabiduría y la generosidad de compartir tu experiencia y tu manera de explicarlo también, que es súper, súper bello. Eh, Nada, muchas gracias por participar en este espacio y bienvenida a participar en los próximos también. Gracias a Sí, ustedes, gracias a ustedes. Se me hizo sí, súper corto el tiempo, lo sí, pasé muy sí, bien. Espero no haber hablado demasiado porque me no, pasa eso. está Me bien para eso. entusiasmo mucho. Pero muchas gracias y cuando quieran puedo Ya, volver. perfecto. Maravilloso. Bueno, dejamos abiertas las preguntas para un nuevo capítulo con Claudia. Interesante ir haciendo el feedback y las preguntas que vayan surgiendo de las personas que nos van escuchando. Así que nos Sí. despedimos, que estén muy bien. En un próximo capítulo con la Moni tenemos pensado hablar del año nuevo astrológico, que siempre, cada vez que el Sol ingresa a Aries, al cero, se marca el sello energético de ese año, que en el fondo se conoce también como revolución solar, la revolución solar del año 2021, 22/22. /22. Este ciclo astrológico que fue el 2020. En el fondo, ahora estamos en eso. Tenemos luna nueva en Pisces en unos días más, donde se va a terminar de cerrar, de hacer esta integración de lo que fue toda la remoción de energética del 2020. Y vamos a empezar con el equinoccio de otoño, un nuevo año. Entonces, que el próximo capítulo va a estar dirigido a esa mirada. Eso, que estés muy Eso, bien. Muchas que estén gracias de muy nuevo, Claudia, bien. te pasaste. Chao, chao, Y gracias ahí a ustedes. sigamos conversando. Sí, de todas maneras. Que estén Chao. muy bien. Hey yo yo ya na na ya la ya yo